El Departamento de Historia y Geografía del Liceo Los Cóndores presenta para séptimo básico A y B, unidad número 1 de Historia, complejización de las primeras sociedades desde la hominización al surgimiento de las civilizaciones. Por favor, anoten en su cuaderno el título de la unidad. Clase preparada por el profesor Vinco Carvajal para séptimo A y para séptimo B. Ojo, alumnos de séptimo B. Si bien es cierto, yo no soy su profesor titular de historia durante este año, esta clase está preparada para ustedes también, por lo tanto, esta clase es válida para el séptimo A y para el séptimo B. A continuación, anoten el nombre de la clase de hoy. Título de la clase: La evolución humana y la dispersión del hombre por la Tierra. Antes de empezar nuestra clase, te daré algunas indicaciones que te ayudarán a entender mejor lo que hoy aprenderás. 1. Escucha con mucha atención todo el video. 2. Copia en tu cuaderno de historia todo lo que aparece en el video, pues todo es parte de la materia que debes aprender. 3. Si tienes alguna duda, anótala. Al final de la clase, te enseñaré a enviarme tus dudas para que yo te las pueda aclarar. La presente clase se dividirá en dos aspectos. En primer lugar, hablaremos de la evolución humana y en segundo lugar, hablaremos de la dispersión del hombre sobre la Tierra. Número 1. La evolución humana. Subtítulo entonces: la evolución humana. Cuando hablamos de evolución humana, queridos alumnos, nos referimos a todo el proceso de transformaciones que ha vivido el ser humano desde el momento de su aparición sobre la Tierra hasta nuestros días. Estamos hablando de un proceso que ha abarcado millones de años, sobre 4 millones de años. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso que ha implicado diferentes cambios en lo físico, ¿cierto? En el cuerpo de los seres vivos, de los seres humanos, en el cuerpo, en lo visible y también en lo no visible, pero también ha implicado cambios en la cultura, en la forma de desarrollarse como sociedad. Vamos a aclarar todos estos dos aspectos, en unos minutos más. Repito, cuando hablamos de evolución humana, estamos hablando de transformaciones tanto en lo físico como en lo cultural. Ojo, no es mental, porque lo mental es físico. Lo cultural significa en las cosas que el hombre ha sido capaz de crear, que es una cosa muy diferente. Este proceso de evolución, ¿cierto?, y de transformaciones se conoce con el nombre de hominización. Palabra para anotar. Entre los cambios físicos y o biológicos, podemos destacar las transformaciones del cuerpo humano, de su comportamiento y sus modificaciones genéticas. Alumnos, cuando hablamos de hominización, estamos hablando desde el momento en que el hombre por primera vez se para en dos patas. Eso que a ustedes les puede causar risa es sumamente importante, porque en algún momento deja de ser un animal cuadrúpedo, es decir, que se desplaza en cuatro patas, para transformarse en un animal bípedo, que se traslada en dos patas. Es en ese momento, cuando el hombre se transforma en bípedo, que recién comienza el proceso de evolución humana. Ahí, en ese momento, se transforma en humano. Uno de los cambios físicos más importantes, y que ustedes lo pueden ver en su propio cuerpo, es su mano. Cuando un animal se desplaza en cuatro patas, los 5 dedos o los dedos que tenga siempre apuntan hacia el mismo lado. Sin embargo, cuando el ser humano se va transformando en bípedo, las patas delanteras, que se transforman luego en manos, viven una transformación muy importante. Uno de sus dedos se contrapone a los otros dedos
Y esto permite que la mano se transforme en una mano prensil, es decir, que pueda tomar cosas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en un perro, en un gato o en cualquier otro animal, no tienen esa capacidad. Todos sus dedos apuntan hacia un mismo lado. En cambio, para el ser humano, el dedo pulgar se contrapone a los otros dedos y eso le permite tomar cosas y eso es un cambio evolutivo gigantesco. ¿Ya? Y eso está hoy día en nuestra carga genética. Pero también dentro de los cambios físicos podemos ver el tamaño del cerebro. Aquí tenemos 3 cráneos de 3 etapas de la evolución humana, ¿cierto? Y nos damos cuenta en el primero de ellos que es un cráneo muy chico. Eso significa que el tamaño del cerebro era muy pequeño. A medida que fue evolucionando, el cráneo creció, ¿cierto? Y al fondo, en color más blanco, podemos ver el cerebro, el cráneo de nosotros, de nuestra época, donde tenemos un cerebro mucho más grande, casi 3 o 4 veces más grande que el cerebro original, y por lo tanto eso nos demuestra los cambios que ha tenido el hombre a nivel cerebral y que le han permitido hacer cosas como las que nosotros podemos hacer hoy día. En un rato más vamos a entender un poco mejor esta parte. Los investigadores han establecido que la evolución humana se ha desarrollado por etapas, las cuales se han ordenado por antigüedad, hábitat y por el tamaño del cerebro. Aquí entonces ustedes pueden entender la importancia de la tarea que ustedes hicieron de la línea del tiempo. La línea del tiempo fue hecha por ustedes para que ustedes lograran darse cuenta de que el hombre no salió, ¡pum!, así como ustedes lo ven hoy día. El hombre fue cumpliendo etapas y esas etapas tienen que ver con el tiempo que el hombre estuvo sobre la Tierra, con el hábitat o el lugar en donde éste vivió y también por el tamaño del cerebro, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. En esta imagen podemos apreciar desde la parte más baja hacia su izquierda el cerebro de los primeros Australopithecus, de los primeros seres humanos que habitaron en la Tierra. Estamos hablando de un ser humano que era casi un animal, que sus manos, su espalda todavía estaba curvada y sus manos todavía se arrastraban sobre la Tierra, pero ya iba sufriendo esa transformación que le va a permitir primero ir enderezando su espalda. Al enderezar la espalda, comienza a apoyarse sobre sus 2 patas traseras, se va haciendo bípedo y una vez que ya endereza la espalda, tal como somos nosotros hoy día, tenemos un cerebro de mayor tamaño que es el que pueden ver en la parte superior. Aquí, solamente a través del cráneo de los seres humanos, desde el que se hominizan hasta el día de hoy, podemos apreciar estos cambios que de repente para ustedes podrían pasar desapercibidos. Pero ahora ustedes pueden entender que esto sí tiene que ver con el desarrollo, con la evolución humana. ¿Por qué? Porque al cambiar el tamaño del cerebro, el cerebro puede hacer más cosas. El cerebro puede hacer incluso hoy día abstracciones, cosa que el Australopithecus no podía hacer. El cerebro más pequeño solamente le permitía la defensa y la supervivencia. En cambio, el cerebro de nosotros hoy día nos permite supervivencia, defensa, pero también nos permite crear, nos permite amar, nos permite odiar, nos permite sentir cosas que son creaciones nuestras pero que no existen en la realidad. El amar, el odiar, ¿cierto? La pena, son cosas que en la realidad no existen, pero sí en nuestro cerebro. Piensen solamente en el amor. El amor existe en realidad. Ustedes pueden ver un amor físico, un amor así como yo veo, por ejemplo, un lápiz arriba de la mesa, como yo veo un teclado de un computador. No, pero sí existe en nuestra cabeza. Nosotros le damos una significación a esa palabra y esa palabra nosotros después la interpretamos en diferentes manifestaciones. Que puede ser el amor del papá hacia un hijo, que puede ser el amor de un hombre hacia una mujer, que puede ser el amor que nosotros sentimos hacia nuestra bandera, el amor que nosotros sentimos hacia nuestra ciudad o hacia nuestro país. ¿Se dan cuenta? Hay diferentes formas en las cuales nosotros canalizamos esta abstracción. Continuamos. Vamos a ver ahora las etapas de la evolución humana. Esto tiene que ver con lo que ustedes hicieron en la línea del tiempo.
Ahí ustedes pueden ver ya algunas imágenes, ¿cierto?, cercanas a lo que podría haber sido esta evolución humana. La primera etapa corresponde al Australopithecus. Es el momento en que el hombre se transforma en un animal bípedo. ¿Se acuerdan lo que era bípedo? Piensen. Ahí dice, al adoptar el hábito de caminar en dos pies, deja de ser un animal cuadrúpedo y se transforma en bípedo. Esa es todo la evolución que se produce en esta época. El hombre en esa época era más cercano a un animal que a un ser humano. Todavía dormía en el suelo, todavía comía lo que encontraba, vagaba por la tierra, su cuerpo todavía estaba cubierto de pelos, pero poco a poco comenzaba a caminar en dos pies y eso lo iba diferenciando del resto de los animales. Vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es el Homo habilis. Habilis significa habilidad, habilidoso. Nombre dado a los primeros habitantes de África por su habilidad de fabricar herramientas. Aquí el desarrollo humano comienza a tener una evolución, porque ya el hombre no comienza a fabricar sus primeras herramientas. Por ejemplo, se da cuenta que al tomar una rama de árbol con dos ramas que se abren como una V, al colocarle una piedra entre esas dos ramas y al amarrarla con algún tipo de cuerda, puede transformar esa rama y esa piedra en una una herramienta que se llama martillo. Y con ese martillo, por ejemplo, puede cazar a otros animales para su alimento. Con ese martillo puede golpear otras piedras para transformarlas en elementos más pequeños que les permitan atacar o defenderse. Cosas tan simples como esa, pero que significan un cambio gigantesco para el ser humano. Vamos a la tercera etapa. Homo erectus, o hombre erguido. ¿Qué significa esto? Es el momento en que el hombre endereza la espalda. Es el momento en que la columna vertebral se transforma en lo más parecido a lo que tenemos nosotros hoy día. Ya la columna no es curva. El cerebro además es de mayor tamaño y con esta capacidad él aprende a usar el fuego y se transforma en cazador. ¿Ya? Esto es importante. Piensen ustedes en un animal de cuatro patas, en un perro. El perro, su visión es muy baja, 30, 40 centímetros del suelo. Por lo tanto, él ve solamente lo que tiene adelante. Pero una vez que el hombre logra enderezar su espalda, él puede ver por encima de las plantas, él puede ver por encima de los animales y por lo tanto puede ver más lejos. Al ver más lejos, tiene una visión más amplia del mundo y por lo tanto le permite cazar mejor, le permite pensar mejor las cosas que va a hacer. Increíblemente, ese pequeño cambio físico cambia todo el panorama para el resto de la evolución. Vamos a la siguiente etapa. Homo sapiens neanderthalis u Homo sapiens. Homo sapiens significa hombre sabio. ¿Por qué el nombre neanderthalis? Porque es en esta etapa en la cual el hombre comienza poco a poco a trasladarse desde el continente africano, desde donde nacen los primeros seres humanos, por lo menos hasta donde ha logrado dilucidar la ciencia hasta hoy, y se comienzan a trasladar hacia el continente asiático y hacia el continente europeo. Y en el continente europeo, ellos en Europa le colocan Neandertal, el hombre de Neandertal. Sin embargo, para el continente asiático era simplemente Homo sapiens, pero estamos hablando de lo mismo. Homo sapiens, hombre sabio. Inició el descubrimiento del mundo, es el que entonces se desplaza por el mundo. Se trasladó al continente asiático y al continente europeo, donde se le denominó hombre de Neandertal. Y acá un cambio cultural importante. Se transforma en el primero en sepultar a sus muertos. Eso significa que es en esta etapa recién en la cual comienzan a aparecer los sentimientos de religiosidad, los sentimientos de existencia de algo superior, de la creencia en diferentes tipos de dioses. Que los dioses podían ser una piedra, un árbol, una rama, un bastón. Pero sin embargo, comienzan a darle una significancia. Ahí es entonces cuando el cerebro humano comienza a crear abstracciones.
porque ningún animal sepulta a sus muertos. Ninguno. Hasta el día de hoy. En cambio, el ser humano lo comienza a realizar y eso comienza a tener tomado de la mano, ¿cierto?, una serie de ritos religiosos, como por ejemplo, enterrar a los muertos con aquellas cosas que para esas personas fallecidas eran importantes. Un pedazo de ropa, un martillo, algún amuleto, etc. Eso es desarrollo mental, eso es entonces evolución y eso es comenzar a crear abstracciones. Son los inicios de las abstracciones. Pero luego llegamos a nosotros. ¿En qué etapa de la evolución son ustedes, yo, todas las personas que ustedes conocen? Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Se caracteriza porque la laringe se traslada hacia abajo, lo que permite crear un lenguaje con gran variedad de sonidos. Es el actual habitante de nuestro planeta. Desarrolló el pensamiento, logrando crear abstracciones como la música y el arte. Solamente es en esta etapa, muchachos, hace 10.000 años aproximadamente, en que el hombre recién comienza a hablar. Y ahí nos permite comunicarnos entre nosotros, nos permite transmitir ideas, transmitir pensamientos, transmitir mensajes. Y ahí comenzamos cada vez más a alejarnos del resto de los animales. Ahí comenzamos cada vez más a ser un ser humano y a ser un animal diferente. A continuación, vamos ahora a ver la segunda parte de nuestra clase, la dispersión del hombre sobre la Tierra. Esta parte de la clase tiene que ver dónde surge el ser humano y cómo se traslada hacia el resto del mundo. Según estudios científicos, el hombre habría aparecido sobre la Tierra hace 4 millones de años en algún lugar del centro-sur de África. Sin embargo, hace solo 100.000 años, el hombre habría comenzado a desplazarse desde allí hacia el norte. Estamos hablando que el hombre surge, de acuerdo a lo que la ciencia sabe hoy día, que el ser humano habría aparecido en África, ahí cerca de un río, ¿cierto?, en una zona muy boscosa, habrían aparecido estos primeros Neandertal. Habría sido la primera vez en que el ser humano comienza a dejar de ser cuadrúpedo y comienza a transformarse en bípedo. Pero aquí podemos ver en este mapa que algunos seres humanos comienzan luego a trasladarse poco a poco, gracias a al ser un ser nómade, ¿cierto?, se comienza a trasladar hacia el norte. Algunos de ellos avanzan hacia el oeste de África, pero otros avanzan hacia el este. Y aquí podemos ver algo muy importante, porque hay un grupo de personas que pasa donde está la estrella grande roja sola, avanza a través del Golfo Arábigo, cruzando el mar Rojo que está ahí, y comienza a trasladarse hacia el continente asiático. Pero hay otro grupo de personas, ahí donde están las dos estrellas rojas, que se divide en dos. Algunos se quedan ahí. Ese lugar es la Mesopotamia, es el lugar donde está hoy día un país llamado Irak, donde está el río Tigris y el río Éufrates, donde se forma una civilización que la vamos a conocer más adelante, que son los sumerios. Pero desde ahí, un grupo también avanza hacia el continente asiático, pero otro se traslada hacia el continente europeo. Es en ese lugar en donde el ser humano se divide en dos grupos, y uno avanza hacia el este y el otro avanza hacia el oeste, aumentando entonces o iniciando esta dispersión por el planeta Tierra. Como les decía recién, una vez que el hombre llega a zonas que hoy pertenecen a Egipto e Irak, comienza una dispersión mayor hacia el este, es decir, hacia el oriente, y hacia el oeste, es decir, hacia occidente. Y en pocos miles de años lograría cubrir los continentes de Asia y Europa. Observen con mucha atención este mapa. Aquí podemos ver al ser humano, ¿cierto?, que surge en el continente africano, y podemos apreciar dentro del círculo azul el punto en donde se separan dos grupos humanos. Uno que va hacia el continente asiático y otro que va hacia el continente europeo. De esta forma, poco a poco,
el ser humano comienza a poblar la Tierra. Poco a poco comienza a ocupar todos los espacios, ¿cierto?, habitables y adaptándose a las diferentes condiciones geográficas, climáticas y también enfrentando diferentes adversarios que normalmente eran los animales. También podemos ver en la parte superior derecha de su pantalla una de las teorías que podrían explicar de qué forma el hombre llega al continente americano. Ustedes saben que el continente americano es como un continente isla, porque está rodeado por mar. Océano Pacífico, Atlántico, glaciar Ártico y glaciar Antártico. Por lo tanto, al estar hoy día, en nuestros tiempos, todo eso rodeado de mar, no podemos entender todavía, no podemos tener claro los americanos de dónde aparecieron los seres o por dónde llegaron los seres humanos al continente americano. Pero para eso hay varias teorías. Como les decía recién, el continente americano fue el último lugar en ser habitado, lo que habría ocurrido hace solo 10.000 años atrás. Nuestro continente en la actualidad se encuentra separado del resto del mundo al estar rodeado por dos gigantescas masas de agua, los océanos Pacífico y Atlántico. Pero también yo les acabo de agregar el Ártico y el Antártico, ya porque también tenemos agua por la parte superior y por la parte inferior. Por lo tanto, ello ha dificultado entender de qué forma habría llegado el ser humano a esta zona del mundo. Existen muchas teorías que tratan de resolver esta gran interrogante, pero aún no existe certeza científica sobre cuál habría sido la ruta que habría conducido al hombre hasta América. En este mapa podemos apreciar tres teorías. Una de ellas, que es la que está en la parte de arriba, que habla de la teoría de que el hombre habría llegado a través del estrecho de Bering, una especie de puente, ¿cierto?, que en algunas épocas del año unen al continente asiático con el continente americano. Otra teoría habla de que el ser humano habría pasado desde Oceanía, habría caminado por la Antártica, cuando esa parte del mundo seguramente todavía no estaba cubierta por hielos, y habría cruzado, ¿cierto?, a través del sur de Chile o a través del sur de América hacia el resto del continente. Y hay una tercera teoría que habla de que los seres humanos se habrían trasladado vía marítima desde algunas islas de la Polinesia hacia el continente americano, específicamente hacia la zona del Perú. Pero esas son teorías, hay otras más, ¿ya? Pero todavía no existe claridad con respecto a qué habría ocurrido o cómo habríamos llegado nosotros a esta zona. De esta forma, queridos alumnos, vamos explicando de qué forma el hombre se fue trasladando, se fue desplazando a través del mundo y fue copando todos los rincones de la Tierra como lo hace hasta el día de hoy. Y hoy la población del mundo ya alcanza los 8.000 millones de habitantes. Bien, queridos alumnos, hemos terminado de esta forma la clase de hoy. Pero antes de terminar, algo muy importante. Si tienes alguna duda, puedes mandarme un mail a historialayeva2020@gmail.com. Al mandar un mail, no olvides poner en el asunto tu nombre, apellido y curso. Solo así podré saber quién manda el mensaje. Por lo tanto, esta es la forma en que ustedes tienen que mandar de manera correcta un mail. Pongan mucha atención a lo siguiente. Cuando ustedes escriban un mensaje, cuando ustedes escriban un correo, donde dice para, escribir el mail del profesor. historialayeva2020@gmail.com. Abajo, donde dice asunto, van a colocar su nombre, apellido y curso. Por ejemplo, acá inventé un nombre, Juan Pérez 7A. Si es del séptimo B, va a colocar Juan Pérez 7B. El Juan Pérez obviamente lo reemplazan por su nombre y su apellido. Luego van a escribir el mensaje que ustedes quieran, las preguntas que ustedes quieran. Me pueden mandar audio, me pueden mandar fotografía, me pueden mandar lo que ustedes quieran en el correo y yo lo voy a recibir. Y finalmente, una vez que hayan terminado de escribir, apretan el botón enviar y yo recibiré el correo. Recuerden, queridos alumnos, que tengo muchos mensajes, tanto de alumnos como de apoderados, y por lo tanto me podría demorar un poco en hacerles el envío de
digamos, en mandarle la respuesta, pero igual les voy a contestar. Adiós alumnos y no olviden que historia la lleva. Chao alumnos de séptimo A y séptimo B.